Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Esto es Voces y Política, una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Al ser las 5 de la tarde, le damos la bienvenida a una nueva emisión de Voces y Política desde la 96.7 en FM de Radio Universidad de Costa Rica, de parte de la Escuela de Ciencias Políticas, la Escuela de Estudios Generales, el programa Kioscos Socioambientales. Les saluda Mauricio Álvarez y les invitamos a quedarse en sintonía hasta las 6 de la tarde. De antemano agradecemos en control técnico a Víctor Buey, a Paolo Marín y a Sebastián Segura en la asistencia. Hoy hablaremos sobre la zona marítimo terrestre en disputas, específicamente sobre el proyecto de un proyecto privatizador que está avanzando en el Congreso. Y es que existe preocupación porque el proyecto de ley expediente 23.148, conocido como Ley para el Desarrollo e Impulso de la Zona Marítimo Terrestre, específicamente modifica la propuesta de adición de los artículos 22 bis, 22 ter a la ley 6.043 de la zona marítimo terrestre. Este proyecto está siendo debatido en la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa encargada específicamente de este estudio. La alerta la ha emitido el diputado Ariel Robles, acompañado por un manifiesto conjunto de unas 70 organizaciones comunitarias, juveniles, barriales, cívicas, feministas, de conservación, ambientalistas, culturales, turísticas, de desarrollo, microempresas, centros de rescate animal, brigadas ambientales, covirenas, organizaciones en defensa del mar, académicas, de gestión cultural, comunales, de mujeres, entre otras. La sociedad civil que está firmando este manifiesto asegura que la modificación legal contraviene el principio fundamental establecido en la ley 6.043, la ley de zona marítimo terrestre, que define la naturaleza demanial y el carácter público y inalienable de la franja costera. Según este grupo, la implementación de un sistema de permisos precarios constituye de facto una privatización material del espacio público. El manifiesto destaca que el proyecto establece un mecanismo que favorece la apropiación del espacio público por parte de actores económicamente privilegiados, generando una barrera de acceso para la población en general. Este proceso intensifica la gentrificación costera, lo que resulta incompatible con los principios constitucionales de igualdad, acceso universal a los bienes de dominio público o demaniales. Aunque el proyecto establece prohibiciones específicas sobre la construcción de infraestructura permanente, se argumenta que la ocupación extensiva mediante mobiliario comercial representa una alteración sustancial a los ecosistemas costeros y al paisaje natural, elementos que constituyen el patrimonio nacional según nuestra legislación ambiental. La preocupación radica también que este cambio puede sentar un precedente para las futuras modificaciones que debiliten más el carácter público de esta zona estratégica, contraviniendo décadas de jurisprudencia constitucional sobre el tema. Los intentos de privatizar la zona marítimo terrestre no son nuevos. Las propuestas vienen de privatizar islas o playas han sido una constante desde la aprobación de la ley específica. Específicamente, ahora, cuando el país y regiones como Guanacaste enfrentan nuevamente el boom inmobiliario y un proceso de turistificación y gentrificación. Para contextualizar este proyecto, tenemos la participación de Jessica Ramírez Benavides, politóloga y estudiante de biología, además que es asesora legislativa en temas municipales y ambientales, y a quien le damos un saludo.
Muchísimas gracias por invitarme y bueno, acá estamos para poder conversar un poco en lo técnico de qué trata esta propuesta. Muchas gracias, Jessica, perdón. Y nos acompaña también Esteban Barbosa Núñez, coordinador del Observatorio de Turismo, Migraciones y Desarrollo Sostenible de la región Chorotega de Laguna, que todavía no lo tenemos por acá, pero bueno, esperamos que se conecten en los transcurso de los minutos. Les recordamos a ustedes que nos están escuchando por la 96.7 en FM de Radio Universidad de Costa Rica. También les recordamos que pueden participar desde nuestras redes sociales o por medio de las llamadas telefónicas al teléfono 22 34 32 33 o al perfil de Facebook tanto de la Radio Universidad como el programa de Voces y Política. Bueno, Jessica, mientras esperamos un poquito que se nos conecte Esteban, bueno, se ha hablado bastante del tema de gentrificación y de hecho desde ustedes, desde el despacho de Ariel Robles, se ha levantado muchísimo este tema. ¿Cómo ustedes entienden un poquito este tema de gentrificación? Bueno, llevamos ya básicamente un año hablando de esto en plenario, que fue la primera vez como que se habló del tema de gentrificación tal cual en actas de la asamblea. Antes de eso nadie nunca lo había mencionado. Y bueno, nosotros lo interpretamos desde un tema de clase. La gentrificación es una desplazación de una clase social alta a una clase social baja o de alta media a baja. Entonces así tal cual no lo vemos como un tema tal cual de es un problema de migraciones o no, es un tema tal cual de capacidad económica y poder. Entonces desde ahí hemos intentado abordarlo. Claramente en estos han salido temas migratorios o temas que van un poco más allá, que tal vez se meten con conceptos más de turismo u otros, pero sí tal vez decir que nuestra interpretación plena es un tema de clase social. ¿Quién tiene acceso a poder obtener la tierra de una zona y quién no? ¿Quién tiene acceso a poder invertir en un comercio y quién no? Entonces, un poco desde esa mirada es que nosotros lo tenemos y de ahí es donde nace el concepto, ¿verdad? El concepto urbano o rural, la gentrificación tal cual lo toma como una capacidad de poder que en este caso se basa en el poder económico. Uh-huh. O sea que ahora ustedes ven que lo que está pasando en Guanacaste o en el país, podríamos tener como pinceladas, podríamos tener como rasgos parecidos, pero digamos, aquí el problema un poquito conceptual, si es que podemos decir que es un problema, es que la gentrificación se ha acuñado como un término más urbano, ¿verdad? De zonas muy ricas, Uh-huh. donde había como una arquitectura antigua, edificios viejos, que de alguna forma fueron renovados y le dan otra cara, como un concepto muy urbano, ¿verdad? Y muy típico de primer mundo, que no necesariamente interactúa con un modelo neoliberal tan extremo, ¿verdad? Con políticas tan contradictorias como las que hemos sufrido tal vez en el tercer mundo, a diferencia de los países europeos. Claro, el término a donde hemos investigado nace en otro contexto, nace en un contexto de Europa, de Londres, donde se da el tema de la gentrificación. Y por eso a veces sentimos tal vez tan ajeno el concepto y la palabra tal cual, que es un anglicismo de gentrificación. Pero ciertamente también hemos intentado abordar en la literatura cómo desde las ciencias sociales se ha intentado explicar este fenómeno que se sale de las zonas urbanas. Y ciertamente hay bastante estudios, literatura que nos hablan de una gentrificación rural. Y cuando hablamos de gentrificación rural, tiene como un valor diferenciante que es el valor simbólico de la naturaleza en esos espacios, que tal vez no se da necesariamente en las zonas urbanas, sino que esa riqueza y naturaleza se suele dar y suele ser un atractivo mayor en las zonas rurales. Entonces ese es el valor de cambio que vemos. Por ejemplo, una zona que era productiva, altamente llena de bosques, porque digamos que lo que ocupábamos era un potrero para producir y no ocupábamos talar toda la zona.
esos lugares con esa belleza y esa vista se vuelve un valor simbólico, el cual se vuelve canjeable a la hora de ver el tema de la gentrificación. Entonces, creo que tal vez ahí entramos como con un tema conceptual de que lo vemos más desde la ruralidad, en los espacios, por ejemplo, nuestras zonas costeras o nuestras montañas, porque por ejemplo también está La Fortuna, donde también vemos esos como signos de la gentrificación, más que todo en la parte residencial. No lo vemos tanto desde un punto de vista desde el turismo, pero sí vemos, por ejemplo, donde hay un auge residencial en ciertas zonas turísticas que son para otra clase socioeconómica y no necesariamente para la clase socioeconómica que vive ahí. Digamos, ahí lo asocian un poquito más a las segundas viviendas y el Airbnb, que famoso, ¿verdad? Que ha generado como, no sé si ha intensificado la gentrificación en estos lugares del primer mundo, pero lo verían así, digamos, específicamente. No tanto, porque creo que eso más responde, por ejemplo, a un tema como en España, en Barcelona, donde el turismo sí ha sido un problema entre los pisos turísticos para la gentrificación, como tal del turismo. Pero aquí también vemos un auge de residencias, más que su segunda casa, su primera casa. Como de algunas personas, tanto de la GAM, costarricenses, que deciden irse a vivir a un lugar turístico, porque también vemos un tema de se ha explorado de que la pandemia nos encerró y nos puso en espacios más cerrados y después de eso empezó un auge económico por buscar espacios más amplios para vivir, para tener una vida. Y también desde ahí vemos entonces cómo está el tema de la gentrificación rural tal cual, que es de querer ir a esas zonas a vivir y ya no solamente pasear y ver el rato y ver el bosque, sino quiero entonces ahora vivir en esa zona para yo también obtener ese valor simbólico que te da la naturaleza, ¿verdad? Que este problema de la pandemia que vivimos, al lo social, tal vez nos dejó, ¿verdad? Como esa secuela. Entonces, sí, no lo vemos como un problema turístico per se, sino más bien de las residencias. Sí, tal vez ahí habría que hacer como la diferencia entre gentrificar y turistificar, ¿verdad? Que suenan los dos difíciles de comer. Sí, exacto, muy extraños, pero bueno, aprovechamos que Esteban se nos unió para presentarlo. Esteban, como decía Barbosa, es del Observatorio de Turismo y Migraciones de Desarrollo Sostenible de la región Chorotega. Un saludo, Esteban. Buenas tardes. Así es, y bueno, aquí estábamos ya entrando un poquito en calor, no sé si estás siguiendo un poquito la traducción, empezamos a hablar del turismo. Yo quería preguntarte específicamente sobre el OPTUR. Ustedes han hecho un análisis, una investigación profunda en los últimos años y han articulado datos, ¿verdad? De la encuesta de hogares, de temas específicos, ¿verdad? De pobreza, etcétera, y lo han articulado de empleo y lo han articulado con muchísima investigación. Entonces, digamos, en base a todo este trabajo, Esteban, ¿cómo, y antes de entrar específicamente al tema del proyecto de ley, ¿verdad? De privatización específico de playas, ¿cuáles serían como las claves o hitos más importantes en este contexto actual del tema del tema que ustedes estudian como tal, de los fenómenos que están interactuando, ¿verdad? De política pública, leyes y otra serie de políticas, o al contrario, ¿verdad? La falta de leyes, de políticas, etcétera, ¿verdad? Como cuál es el momento coyuntural de este tema según la lectura sistemática y rigurosa que ustedes están haciendo del contexto siempre. Sí, bueno, buenas tardes a ustedes y a la audiencia. Esto es un fenómeno que se viene dando desde hace varias décadas, durante los últimos 30 años, diría yo, que el Estado costarricense y, digamos, los grupos de poder que tienen que ver más con este tipo de actividades económicas se han enfocado en un tipo de desarrollo en Guanacaste que apunta precisamente a esas dos cuestiones que estabas mencionando. Uno, un acelerado desarrollo inmobiliario bastante poco planeado, bastante descontrolado y muy a la venia de los vaivenes del capital financiero internacional, muy dependiente de
como quedó demostrado en el 2008 y luego en la pandemia y ahora lo que estamos viviendo. Y también una turistificación de ciertas regiones de Guanacaste, como Tamarindo, el Coco, pero que poco a poco se va extendiendo de la mano con este desarrollo inmobiliario. Ahora mencionaste la palabra sistémico, es decir, este tipo de fenómenos no se pueden entender si no tenemos una visión sistémica en la cual de alguna u otra forma tienen que integrarse el análisis del turismo, pero también el análisis del desarrollo inmobiliario, el análisis del desarrollo económico de la región. Y también hemos notado que realmente no hay una derrama económica como la que los acólitos de este tipo de desarrollo prometen a las regiones en las que se instala. Más bien lo que hay es un tipo de enclave turístico o enclaves turísticos y enclaves inmobiliarios que lo que generan es algo que hemos estado llamando territorios disonantes, es decir, es una territorialización de la región y una forma de construir el espacio que tiene como su principal norte la exclusividad y al mismo tiempo la exclusión de todo lo que tiene que ver con lo local. Tiene que ver con la transformación del uso de suelos que tenían como principal fuente de uso la agricultura, la ganadería, o bien que tenían funciones biológicas y ecosistémicas, a suelos en los cuales se construyen espacios que automáticamente excluyen todo lo local, en el nombre del desarrollo, obviamente, y en el nombre de la idea de que esos territorios están ociosos o que estos territorios son poco aprovechados, es decir, siempre con una visión muy limitada de este capitalismo extractivista y al mismo tiempo muy homogenizante. Y cuando, digamos que antes de entrar yo estaba siguiendo la conversación y es importante utilizar esta palabra gentrificación desde el punto de vista político, desde el punto de vista del activismo, desde el punto de vista de que diferentes grupos de aglutinar tal vez para precisamente tratar el tema, pero sí hay que tener en cuenta que Guanacaste y otras zonas costeras del país tienen particularidades que son diferentes, muy diferentes a las que suceden en la ciudad y sobre todo en las metrópolis globales y turistificadas como Barcelona, Venecia, Nueva York. ¿Por qué? Porque aquí no necesariamente se da un desplazamiento de las poblaciones locales, sino que esas poblaciones quedan a la par de estas burbujas de amenidad enclavadas en territorios que están cerca de ellos. No tienen para dónde ir porque no es lo mismo un barrio gentrificado en San José como podría ser, por ejemplo, Barrio Escalante. Barrio Escalante, Barrio Amón, en donde si ya no puedes pagar la renta te vas a otro barrio, que estar en una comunidad como Nosara, como Sámara, como Tamarindo y no poder irse a otro lugar, sino que te quedas ahí dependiendo de lo que te pueda proveer ese sistema, que es bastante precario y subalterno, y en condiciones, como dije anteriormente, de extrema desigualdad y exclusión. Entonces sí es importante, digamos, hacer esa salvedad, sobre todo a nivel conceptual. Yo estaba leyendo la propuesta de los compañeros del Frente Amplio y es muy, muy valiosa, pero cuando uno quiere, cuando digamos que las otras partes interesadas quieren buscarle el pelo a la sopa en este tipo de cosas, pueden llegar y decir, no, esto no es gentrificación porque no es lo mismo que pasa en Barrio Escalante. Bueno, pero sí se puede abordar, digamos, desde otras perspectivas conceptuales que el término gentrificación deja por fuera y que incluso son más graves de lo que podría ocurrir en Barrio Escalante o en Barrio Amón o en Sabana Norte. Entonces sí es importante, digamos, hacer ese tipo de acotaciones, ¿no? Sí, para y de hecho, articular mejor conceptualmente.
Sí, de hecho, Esteban, ya el ministro de Turismo y el ministro de Ambiente dieron una lección, ¿verdad? Cuando les preguntan sobre el tema, bueno, se hacen los rusos, decíamos nosotros antes, ¿verdad? Se hacen como los desentendidos y dicen, no, ese es un fenómeno de las ciudades del primer mundo y se desentienden, digamos, y es más fácil para ellos lavarse las manos porque además con una buena argumentación conceptual, porque dicen eso es un concepto importado de Europa, Sí. maquilado y hecho allá, y ahora se quiere vender aquí como si fueran las mismas realidades. Eso es una posición que nosotros éticamente defenderíamos de los conceptos europeos que vienen pues enlatados aquí, que se nos venden como, ¿verdad? Como la pomada canaria. No sé, Jessy, Claro. quiere referirse a eso. Sí, de hecho, creo que borrar todo el estudio que ha hecho Latinoamérica sobre la gentrificación solo por decir que es un término que viene del otro lado del charco, creo que sería un problema también, porque si nos ponemos realmente a investigar y a buscar, desde los 2000 en Latinoamérica se ha redactado, se ha escrito sobre la gentrificación a nuestro modo, digamos, a la hora de tropicalizarlo. Y por eso les comentaba este término de gentrificación rural, que por ejemplo en Colombia sí se ha utilizado bastante por un tema de sus contextos, ¿verdad? Pero ellos se ven en grandes zonas rurales donde ven estos problemas, pero dicen, mira, la gentrificación y el concepto no me calza del todo, pero como que tengo particularidades con eso. Y creo que con lo que podríamos estar todos de acuerdo es con el desplazamiento de la clase social. Independientemente de hacia dónde me muevo después, creo que el desplazamiento de mi comunidad o de mi zona o de cómo se veía y cómo se vivía antes bajo un valor económico, digamos, cuánto me costaba ir a comer al restaurante de mi comunidad versus cuánto me va a costar después, es una particularidad que se da como en todas las casos donde generamos el tema de la gentrificación. Entonces creo que tal vez hay un común denominador en eso, que es esa parte del término, que podemos tropicalizar y podemos entender desde otras vertientes, pero que sí me parecía importante lo que decía Esteban, que desde el punto político, como vos decís, aglutina un poco de problemáticas, pero que al final de cuentas, aunque sí, en efecto el término no se emplea siempre de la mejor manera, la gente entiende, y es un término con una palabra bien complicada, ¿verdad? Como que no pasó a ser una palabra que usábamos en las ciencias sociales a ser una palabra que utilizamos comúnmente, digamos, que podemos ver en las redes sociales hablándose con total normalidad, y creo que eso es un avance, por lo menos en evidenciar las problemáticas, no necesariamente en utilizar correctamente los términos. Entonces Sí, yo lo vería por ahí. también los términos se resignifican y se contextualizan y se, digamos, me pareció leer en los materiales del observatorio un poquito esa discusión de que no son términos, son términos vivos, ¿verdad? Que la gente los puede llenar de contenidos y en este caso hay un ejercicio también conceptual importante de diferenciarlos, porque precisamente en esas diferencias se esconde algo que decía Esteban, que son tal vez fenómenos más graves, ¿verdad? Yo cuando leía esto de territorios disonantes, yo me quedaba pensando, bueno, no sé si lo sonante es lo que, o sea, o lo bueno, ¿verdad? Es el modelo turístico y lo que es disonante es lo nacional, lo pobre, lo marginal, lo que queda en lugares marginales, vulnerabilizados, ¿verdad? Ahí uno, claro, uno entiende que hay que conceptualizarlos de alguna forma, es decir, bueno, yo me acuerdo del primer territorio disonante que yo conocí cuando estábamos trabajando en el TCU de kioscos, el tema del acueducto de Sardinal, entramos a un barrio en el Coco, que era una barriada, pero era, ¿verdad? Eran miles de personas que vivían, ¿verdad? Y que daban servicios y mucha gente migrante, porque nuestro trabajo consistía en ir de casa por casa, hicimos encuestas, hicimos mucho trabajo de campo, y entonces yo decía, pero este lugar turístico, eso es de 2008, 2009, eso fue hace muchos años, y ya existían estos lugares que son, ¿verdad? Que es donde viven todos los obreros y toda la gente que va a trabajar a los hoteles y que
justamente en los materiales del observatorio se ve que es la gente que no tiene agua, es la gente que no tiene los servicios, es la gente que digamos, como la semana pasada estuvieron aquí la gente de Brasilito, decía 14 años sin una escuela, teniendo un lugar como de, no sé, 1.500 millones de dólares, que es Conchal, con otros 1.000 millones de dólares que deben haber en inversión en Flamingo, y una comunidad que está en el medio no tiene una escuela, a pesar de que Conchal les construyó una cosa, ni siquiera es el Estado que resuelve. Tal vez, Esteban, en ese sentido, ¿cuál es la diferencia? Me gustaría que nos explicaras cuál es la diferencia de este boom, ¿verdad?, que ustedes identifican de ahora, que es muchísimo más intensivo que en los últimos años, ¿verdad?, de metros cuadrados de construcción. ¿Cuáles son las políticas públicas, ¿verdad? En la época pasada estaba el acueducto de Sardinal, estaba el proyecto Papagayo, o sea, había una política pública, y en no está tan claro el rol como del Estado. ¿Cuál es? Tal vez el Estado no está haciendo nada y está dejando que sea el mercado el que defina, y no hay política pública más allá de esta política de nómadas digitales y cosas muy tibias. Sí, una de las características que tiene este tipo de desarrollo inmobiliario, quieran llamarlo turistificación en el caso de lo que sucede en ciertas regiones costeras del país, o gentrificación, o territorios disonantes, es que no obedecen a planeamientos del Estado. Eso es una característica que tienen, es decir, es algo que se empieza a dar debido a precisamente algún boom inmobiliario, que fue lo que sucedió después de la pandemia. Costa Rica fue muy exitosa en proyectarse a nivel internacional como el mejor lugar para estar. Ese era uno de los lemas de la pandemia. Eso hizo que mucha gente se viniera para acá y empezaran a construir y a comprar propiedades y a instalarse acá. Generalmente entonces obedecen a fenómenos no necesariamente arbitrarios, pero que están completamente fuera del control y del planeamiento del Estado. Sin embargo, hay otra gente que también estudia este fenómeno de la gentrificación, que dice que sí hay cierta complacencia y al mismo tiempo incluso cierto incentivo del Estado para este tipo de desarrollos desiguales, excluyentes. Ahora mencionabas el caso de Sardinal, y el caso de Sardinal es un buen ejemplo. Quien inauguró personalmente el acueducto de Sardinal fue el presidente Carlos Alvarado. Es decir, ahí hay una lucha de las bases locales contra el gran capital que empieza desde el 2008. ¿Y cómo se resuelve esa lucha? Bueno, con el mismo presidente de la República yendo a inaugurar el acueducto que precisamente estaba hecho a la medida de las necesidades de este capital inversionista. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas, más bien las políticas públicas, si es que se puede llamar así, o todo lo que tiene que ver a nivel estatal en general, llámese gobierno central, Ministerio de Turismo, y el ICT, los gobiernos locales, en la gran mayoría de los casos va a estar a favor de este tipo de desarrollo, porque precisamente este tipo de desarrollo es muy fácil de vender, por decirlo así, para usar esa metáfora. ¿Por qué? Porque trae empleos, porque trae desarrollo, porque mire qué lindos edificios vamos a hacer acá. Y eso también tiene mucho éxito a la hora de dejar las precariedades y las injusticias y las desigualdades que provoca por fuera. Entonces creo que sí, el Estado es muy cómplice de esto, ¿verdad? Y cuando hablábamos anteriormente de disonante, no es necesariamente que lo disonante sea lo pobre y que lo sonante, por decirlo así, sea el desarrollo. Más bien yo utilizo esta metáfora musical como cuando uno está haciendo un acorde con la guitarra y se equivoca, suena mal, suena feo. Eso es disonancia en la música. Es una manera muy, muy simple de explicarlo, pero digamos es para que cualquiera lo entienda. Es decir, cuando hay algo que no calza bien, es decir, si nosotros estamos pensando en crear formas de relacionarse
y formas de convivencia en los cuales haya menor exclusión, mayor reparto de los recursos naturales y una construcción de espacios que sea más equitativa, entonces estaríamos apuntando a formas más justas de relacionarse. Ahora, si ya nosotros estamos en un orden totalmente, digamos, de sálvese quien pueda, entonces esta conversación no tendría sentido porque, bueno, que cada quien haga lo que pueda y no importa la desigualdad ni la exclusión, pero obviamente no es el caso de ninguno de nosotros tres, ni de la gente o la mayoría de la gente que está escuchándonos. Entonces, cuando hablamos de luchar contra estas formas de construir espacios, tiene que ver con mayor equidad y también otra cosa muy importante que generalmente no se menciona en la gentrificación, precisamente porque la mayoría de los casos son casos urbanos, es el efecto ambiental de muchos de esos tipos de desarrollo. Ahí, siguiendo normas estéticas de desarrollos de otros lugares, por ejemplo, aquí en Guanacaste hay un desarrollo inmobiliario que imita, pésimamente, pero imita una costa mediterránea. La idea es volarse todos los árboles, ¿no? Para que se parezca a la costa mediterránea. Entonces, un territorio en el cual podía haber una suficiente cantidad de árboles para proteger un acuífero o para servir de corredor biológico, queda completamente transformado para construir este tipo de emporios residenciales y hoteleros. Eso tiene un efecto negativo en la flora y en la fauna local, que también son habitantes no humanos del territorio y que tienen una relación estrecha con nosotros, ¿no? Si no hay árboles, nos quedamos sin agua y estamos mal. O incluso las mismas especies de flora y fauna que son un producto turístico, aunque digamos suena un poco feo decirlo así, pero ya no van a estar y entonces ya se va a apuntar a otro tipo de turismo que rompe, digamos, con la forma en que Costa Rica ha venido promocionándose durante los últimos 40 años. Así es. Bueno, yo discutiría más, no aquí, pero sí la disonancia es ese complejo mediterráneo en medio del trópico, y la disonancia es un acueducto monstruoso como Sardinal. Digo, un poco defendiendo el modelo histórico que la gente ha tenido de turismo, porque sí hubo un modelo distinto de turismo, que era un turismo como el que se aplica en el que yo contaba la semana pasada en Brasilito, ¿verdad? Que es un turismo nacional, donde uno se siente, sí, local, donde uno se siente cómodo, uno no tiene problemas, sí, exacto. Pero bueno, no con ánimo de cuestionar ni entrar en un debate sobre la disonancia o no, porque más allá lo importante es cómo, digamos, le damos claves a la gente para ayudarle de alguna forma a transformar esta realidad y a defender las cosas propias. En ese sentido, yo diría que en si uno pudiera caracterizar en este nuevo boom inmobiliario, que bien ustedes apuntan en el observatorio, yo diría que el papel del Estado es más por omisión, ¿verdad? Es dejar que el mercado y la barbarie impere y no hacer política pública, que eso en términos de ciencias políticas es otra política, ¿verdad? Es dejar que el mercado se desregule y se regule a sí mismo, y que sea el mercado el que tire a la gente hacia esos territorios distópicos, ahora ya lo enredé, no, disonantes, perdón, que los tire ahí, digamos, y que el mercado es el que ordene finalmente si
si van a llevar turistas a esa costa, a ese lugar mediterráneo, que sea el mercado el que haga que todos los árboles se tienen que ir, ¿verdad? Un poco, eso también es política pública, el hecho de no hacer política pública. Claro, yo también señalaría otro en este tema del boom inmobiliario y que sí lo señalaría más como una política pública, y es lo que vino a hacer este gobierno con los reglamentos de Setena. Los reglamentos de Setena los modificaron en diciembre del 2022, recién entrando a gobierno. Ellos cambiaron el reglamento que tenía años de Entre estar fiestas y tamales. sobre viabilidades ambientales, y entonces, por ejemplo, se modifica que ya las construcciones, ya no de 500 como el reglamento anterior, sino ahora de 1000 metros para arriba, son las que tienen que hacer un estudio de impacto ambiental. Y además también se cambian los movimientos de tierra, creo que eran 250 metros cuadrados a más de 800, si mal no recuerdo. Y flexibilización total. Absoluta. Y así tal cual lo vendieron. Ellos vendieron en la página del Setena, tal cual habla del cambio de reglamento. ¿Y por qué se hace? Para facilitar los trámites a las inmobiliarias, para facilitar trámites a las personas. Sí, inclusive esa reforma tiene un nombre y un apellido que se llama la Cámara Costarricense de la Construcción. Yo lo sé porque yo metí una acción de inconstitucionalidad, sí, que todavía no resuelven, pero y en la también la metió, de hecho. Sí, la misma la metimos, pero yo espero que en algún momento ya van a pasar los 2 años, que ya es el tiempo que dura la sala para una acción, ¿verdad? Sí. Pero también son políticas. Ahora, ya entrando un poquito en el proyecto, ¿verdad? Este proyecto ha generado una muy buena discusión, es una buena excusa para que la gente se organice, ¿verdad? La gente está yendo a las barras, hay diferentes posiciones, hay posiciones muy interesantes como la de la Cámara Nacional de Turismo, muy disonantes, diríamos así, para seguir con el término, que muy diferente a lo que dice el Instituto Costarricense del Turismo, diametralmente diferente. La Cámara dice, nos preocupa el ambiente, nos preocupa la constitucionalidad, dice un montón de cosas que uno no esperaría de un grupo. Entonces, ¿quiénes son los que defienden específicamente este proyecto, digamos? Sí, bueno, en marco de esto, el proyecto fue presentado por el PUSC, por Carlos Felipe y toda su fracción, pero en el desarrollo también hemos visto la participación de ciertos actores que no solo, tal vez desconocemos su participación en la redacción o no, pero sí en su apoyo y en la continuidad que ha tenido este proyecto en la Asamblea. De hecho, hace poco los mismos proponentes realizaron una reunión para los concesionarios de zona marítimo terrestre en Tamarindo, y ahí como que se pudo exponer más quién redactó, quién no, quién hizo, quién está a favor. Y la DIE Tamarindo, presidida por una persona extranjera, residente costarricense en Costa Rica, decía que ellos tenían gran interés en esto, porque la Municipalidad de Santa Cruz no regula este tema, porque en primero que todo dicen no tienen reglamento. Pero es muy interesante porque este proyecto lo que hace es que las munis hagan otro reglamento más para poder regularizar esto. Entonces realmente no resuelve ningún problema de los que ellos decidan defender, pero por ahí vemos como ese interés de los hoteles, de los inversionistas que tienen actualmente, muchos de ellos son sillas o mesas o dan algún servicio en la zona pública, de que esto es lo que es actualmente ilegal se legalice. Entonces es este grupo de personas que actualmente utilizan la zona pública sin ningún tipo de fiscalización, las que realmente han estado como más detrás de este proyecto desde el punto de vista de apoyarlo, de moverlo. Pero no solo fiscalización, lo hacen ilegalmente. Ah, sí, claro. Porque eso hay que decirlo, es una zona pública que todos tenemos derechos, o sea, esto que hemos visto en las redes sociales que lo corren a uno o que le dicen váyase de aquí o tiene que consumir o pagar, no es una ficción, digamos, ya es algo un poquito como cotidiano, digamos, en las playas. Y hasta instintivamente, digamos, uno puede ir a una playa hoy en día y ve una zona de sillas y no se va y se sienta ahí porque uno sabe que lo van a echar. Digamos, ya uno ve a las personas debajo de la sombra de un árbol allá metido al fondo en donde hay algunas personas y demás, y no necesariamente utilizando estas sillas que aunque son ilegales, nadie se atreve a sentarse y usarlas a pesar de que no deberían de hacerlo, ¿verdad? Así es. Y Esteban, ¿cómo, digamos, dentro del ecosistema de cosas que ustedes estudian y se refieren,
por ejemplo, me llamó mucho la atención los casos emblemáticos y estas comparaciones, por ejemplo, que se hacen de construcción de piscinas y de metros cuadrados construidos frente a vivienda pública, ¿verdad? O de empleabilidad y cómo se ha venido precarizando el trabajo, sobre todo de mujeres en los servicios turísticos. Y también hoy, Jesse, me pasaba un pronunciamiento de la Contraloría a raíz de las de la Procuraduría. Sí, de la Procuraduría, no, de la Contraloría en relación a las concesiones por una cuestión que le preguntaba concretamente a Ariel, y hablaba de una cantidad increíble de concesionarios en morosidad, más del 41% de concesionarios, ¿verdad?, que disfrutan de una concesión, ¿verdad?, donde le cobran tal vez las sillas a uno y todo el asunto, y que aún así no pagan. Entonces, hay una flexibilización de condiciones, ¿verdad? Y este proyecto se suma a todo ese ecosistemas. Entonces, ¿cómo miran un poco en este contexto este proyecto? Es que este proyecto de esta cuestión de las sillas y la apropiación del espacio público, yo lo veo como un síntoma más de toda la forma en que el turismo se ha venido desarrollando, o las formas en que el turismo se ha venido desarrollando en Guanacaste y en otras regiones del país similares durante las últimas décadas. Cuando hablamos del tipo de turismo digamos, estas formas de producir el espacio, y ella lo decía al principio, poco a poco van excluyendo a los pobladores locales de ciertos espacios públicos que tienen que ver con el ocio, que tienen que ver con el entretenimiento, ya sea porque son exorbitantemente caros, o en el caso de esta cuestión del uso del espacio público de estas formas, porque simbólicamente hay todo un imaginario turístico alrededor del sol y la playa y alrededor del tipo de turismo que se quiere tener acá, o el tipo de inversionista que se quiere tener, y es que todo esté a disposición de ellos, incluso la cuestión, el espacio público, en este caso la playa. Por eso es que se ven ahora todo este tipo de incidentes, y exactamente, uno va a la playa y uno ve un montón de camas de playa y sillas y sombrillas, y uno sabe que ya no va a poder estar ahí porque alguien llegó y los puso ahí y está alquilando ese espacio que es público para que la gente pueda estar ahí. Hay una sanción o una justificación ideológica para que eso suceda. Esas cosas no pueden suceder de la noche a la mañana. No es que a alguien se le ocurrió y lo hizo de un día para otro. Es que hay toda una serie de condiciones ahí que ya están establecidas para que ese tipo de acciones sucedan y para que haya gente que se le ocurra proyectos de ley de este tipo, ¿verdad? Y lo otro que me preguntaba sobre esta incongruencia entre el desarrollo inmobiliario que hay aquí en Guanacaste y en otras regiones costeras del país, de residencias de lujo, versus la baja en la inversión de vivienda social, es otro síntoma muy claro. Y también tiene que ver con el hecho de que todo este tipo de desarrollo, todo este tipo de leyes, no piensan y no tienen como beneficiario en ningún momento a las poblaciones locales. Si eso fuera así, la pobreza en Guanacaste durante los últimos 30 años hubiera disminuido. Ha disminuido en cierto punto, pero no por la cuestión turística, no por el desarrollo inmobiliario. De hecho, las personas que están dedicadas a actividades que tienen que ver con el turismo, es decir, alojamiento y servicios de alimentación, transporte, y también con el desarrollo inmobiliario, que son las personas que están en la construcción, presentan índices de pobreza más altos que personas que están en otro tipo de actividades económicas. Es decir, es más explícito aún. La gente que
está más inmersa en todo este sistema es la gente que la está pasando peor económicamente. Y lo que me llama la atención de este tipo de iniciativas, de este tipo de propuestas, es que ya explícitamente prescinden de los intereses locales. Porque, es decir, no sé cómo justifican ellos que este tipo de iniciativas puede beneficiar a la gente, ¿verdad? Antes hablaban de desarrollo, antes hablaban de empleo, antes hablaban o incluso ahora hablan de este tipo de cosas, pero no sé cómo lo podrán justificar. Y lo digo porque precisamente ya estamos en un nivel en el cual, es decir, es que este tipo de desarrollo turístico e inmobiliario tiene como su principal objetivo prescindir de todo lo local. Y eso se puede demostrar fácilmente con números y también a nivel simbólico y a nivel sociológico, a nivel antropológico. Es el enclave de placer, el enclave turístico enclavado en un lugar en el cual lo único que se aprovecha o lo único que nos importa es el paisaje, el clima, el sol, la playa y el servicio, pero no tener ningún tipo de interacción o de experiencia o crear o propiciar experiencias próximas con los entornos locales a nivel de ningún tipo. Es decir, aquí en Guanacaste no es mentira que se explota la cuestión de la cultura local o que no sé qué se explota, sino que se incluye en el turismo. No me vengan a decir que poner a una gente a bailar bailes típicos en un hotel 5 estrellas es cultura local, tampoco la comida local, tampoco las iniciativas para incluir a otro tipo de actores que no estén en la playa son bastante reducidas. Entonces es un síntoma más de un sistema que por su propia naturaleza necesita ser excluyente. Así es, y tal vez, Jesse, ¿cuál es el momento del proyecto, verdad? ¿En qué momento estamos, verdad? La semana pasada o antepasada estaba Ariel ahí en solitario poniendo mociones y en realidad ha habido un texto sustitutivo, pero que no remienda estructuralmente nada, sino que lo que están haciendo es como parchando un poquito a ver si hacen más potable el proyecto, pero claramente ¿cuál es el proceso, digamos, en este momento? Bueno, en este momento seguimos en la discusión de 129 mociones que tiene el proyecto de ley, que una de esas es del PUS, como 24 son de la diputada Cateca Monero y 104 son del diputado Ariel Robles. De momento vamos por la discusión de la moción número 15, que es una moción del Frente Amplio, que la última sesión, lo último que se hizo fue votarla a favor, faltando la revisión. Entonces a eso entraríamos la siguiente sesión. ¿Por qué se dio esto? Tal vez para aclarar un poco, las personas diputadas que estaban en la sesión pues no son necesariamente proponentes ni interesados de esta iniciativa, entonces les pareció conveniente ver esta modificación y verlo y demás. Como bien dicen, para este proyecto el PUSC presentó una moción de texto sustitutivo que fue la que se aprobó anterior a esta que les estoy hablando, que en esencia no resuelve ninguna de las observaciones que se han hecho desde las diferentes entidades como Procuraduría, el Ministerio de Ambiente tampoco, atañe algunas del ICT, pero son bastante laxas, como por ejemplo estar en concordancia con un plan regulador costero, que por algo es que existen, digamos, para que también haya una organización de estos espacios. Y bueno, en eso estamos en esa discusión actualmente. La comisión es una comisión especial, entonces solamente sesiona una vez al mes. No parece haber interés de los proponentes en convocar más sesiones extraordinarias porque la presidencia de esa comisión es del PUSC y puede generar 2 cada semana. Entonces, de momento no parece haber ese interés. Pudo haber sido mermado por los grupos y sus manifestaciones. Por los carteles de Sí, Homoech también. famosos. Entonces, bueno, de momento estamos mes a mes, cada inicio de mes, teniendo que ir a discutir esas mociones, porque independientemente cuál sea el motivo de esas mociones, igualmente, cuál sea el camino que tome ese proyecto de ley, igualmente se van a discutir.
O cada sea una de que esas que el cosas. proyecto va lento y no tienen realmente como, no le van a meter el acelerador aparente. Pareciera que no. Yo creo que tiene que ver con que entra un año electoral. Tiene más que ver con eso porque la iniciativa empieza en el 2022, o sea, ellos llevan 2, 3 años impulsando este proyecto de ley, y lamentablemente les tocó que fuera más expuesto, que es el momento en donde más se puede hablar cuando tenemos mociones 137, porque hay más tiempo por cada moción para poder tomar la palabra, en un año electoral donde el tema de la gentrificación ha sido muy sonado. Yo con eso no quisiera como mermar a los colectivos a que se dejen de manifestar porque ya ellos no les están metiendo el acelerador al proyecto, la intención está ahí y creo que hay que hacernos sentir bajo esa intención de privatizar los espacios públicos, que hay demasiada jurisprudencia para entender qué es la zona pública y por qué esto no debería de suceder. Digamos como que podríamos ahondar demasiado en por qué no, pero sí considero que es más bien una oportunidad para hacer ver estas problemáticas. Por ejemplo, la última sesión llegaron pobladores de Playa Pelada, personas que están siendo desalojadas, que anteriormente contaban con una concesión de zona marítimo terrestre, pero este lugar se volvió ya fuera de la zona marítimo terrestre, que está en administración del MINAE, entonces se les va a desalojar. El tema ahí es que desalojan a unos primero, pero a otros no, como los grandes hoteles. Sí, Y bueno, eso es algo que podemos ver en la comisión, que se puede hablar también por el hecho de que ellos lleguen a manifestarse y otros diputados y diputados, que varios de ahí son de la provincia de Guanacaste, de Punta Arenas, puedan dar a conocer ese tema. sí, el diputado Robles hablaba de la discrecionalidad de la ley, ¿verdad? La selectividad de aplicarle la ley es una ley aporofóbica, diríamos, que le gusta seleccionar a las personas ya vulnerabilizadas de por sí del sistema para Y aplicarles la excluirlas. ley, pero a los hoteles y unos edificios que realmente ahí la gente me mandaba unas fotos de que eran, bueno, yo no sé, de estética no sé, pero a mí me parecieron bien feos, ¿verdad? Unos hoteles de 3 o 4 pisos, unas cosas terriblemente feas. Y bueno, Esteban, nos quedan unos minutos y a ver, ustedes, ¿cómo podría hacerse una lectura desde el trabajo que ustedes hacen con ustedes están también muy presentes en comunidades y pues, con grupos de base y están más cerca, en todo caso, de las comunidades? ¿Cuál cree usted que pueda ser un poquito como la lectura o la percepción de la gente? Por ejemplo, la semana pasada tuvimos aquí a la gente de Brasilito y justamente la gente se está empezando a movilizar. Arturo ponía en uno de los, Silva del observatorio también ponía algunos artículos de fondo de los ciclos de movilización y aquí tal vez estamos ante un nuevo ciclo de movilización tal vez por este proyecto puntualmente, pero también por todo lo que está pasando. Sí, Jessica decía algo muy importante hace un rato, independientemente si a nivel académico nos ponemos de acuerdo o no, si esto es gentrificación o no, el punto es que ahora todo el mundo en la calle, todo el mundo entiende lo que es ese término. Antes del 2020 era una cuestión que solamente se hablaba en contextos sociológicos, geográficos, turísticos. Ahora cualquier persona en la calle, o casi cualquier persona sabe qué es. Yo creo que la gente está bastante, se está incrementando la movilización y creo que eso es bueno porque, como decía anteriormente, el Estado costarricense, llámese el gobierno central, llámese las municipalidades o las instituciones autónomas, siempre van a tender a favorecer este tipo de desarrollo en el nombre del progreso, en el nombre de empleo, toda la retórica que siempre usan. Entonces yo creo que si no es por el activismo, es muy poco lo que se puede hacer. Entre más se movilice la gente, entre más información haya, entre más divulgación haya, como este tipo de espacios, va a haber, digamos, mayor conciencia de que le corresponde a la gente. Desgraciadamente, no lo digo como algo que es lo ideal,
lo digo como la realidad del orden neoliberal en el que estamos, la gente tiene que movilizarse y ha tenido buenos efectos. Aquí hace poco en Samara hubo una movilización importante sobre unas torres que querían hacer en un humedal que de todas maneras ya habían secado, y eso por lo menos por el momento se paró. Es decir, hay una reactivación de las movilizaciones que precisamente coinciden con el aumento del desarrollo. Entonces yo creo que la gente está cada vez más consciente de este tipo de situaciones, cada vez más familiarizada con los términos y cada vez más movilizada. Y como dije anteriormente, yo creo que es la única esperanza, porque todas las demás partes interesadas están jalando para el otro lado. Así es, le damos también las gracias a Esteban. Jessica, le vamos a robar 30 segundos aquí a Interferencia para que usted nos dé un mensaje también, así en el sentido de Esteban, de esperanza también, y de llamar a la gente a movilizarse, a animar un poquito también a los diputados, en este caso Ariel, que está haciendo pues ahí una lucha con respecto a este proyecto. Claro, bueno, yo creo que con respecto específicamente con este proyecto es una oportunidad, que aunque es privatizador, para conocer las posturas de quienes tenemos tomando las decisiones sobre este tema que realmente nos llama la atención a la mayoría. Digamos, el estudio que hizo IDESPO sobre la percepción sobre estos temas, pues nos da una visión de que realmente es algo que nos importa. Entonces, bueno, tal vez poner también mucha atención a esto, tanto a los proyectos que se están dando en la corriente legislativa para intentar mitigar este tipo de acciones, como los que no. Son esas oportunidades para manifestarnos, para saber qué posturas tienen. Y bueno, de nuestra parte, sí sentimos que no estamos solos, y eso es algo que queremos agradecer como a todas las personas de todas las comunidades que se han hecho escuchar o que han llegado a poner un correo, sentir la confianza de buscar ayuda como en el despacho, en el ambiente legislativo. Eso nos hace sentir acompañados en esta lucha, y también decirles que nosotros también les acompañamos en todo esto desde donde podamos. Pedirles que no dejen de manifestarse en ningún momento, porque realmente cuando más calladitos estemos es donde ellos arrasan con todo. En cambio, si estamos hablando de este tema, les va a costar callarnos. Entonces, no mermar, aunque sea un año tan convulso, tan complicado, con tantos matices y temas que ver. Creo que este es un tema que no deberíamos dejar en simplemente el boom que nos hizo las redes sociales y el mundo, los músicos y demás, que también empezaron a hablar de este tema. No hay que dejarlo solo en ese boom. Creo que hay que llevarlo a entenderlo y a visibilizar todas estas problemáticas que, si bien en Costa Rica no son nuevas, tenemos ahorita el último momento para poder hacerlas ver. Así es, les damos las gracias a los dos y a todas las personas que nos escucharon, ahí a Stephanie Rojas, que nos está poniendo cosas en el Facebook. Muchas gracias por seguirnos, y nos vemos de hoy en 8 en otro espacio de Voces y Política, y hasta entonces. Debate. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Voces y Política.